Soy un ávido excursionista y he tenido mi parte de experiencias inquietantes en la naturaleza, pero hubo una noche en particular que aún me persigue. Fue hace unos 5 años, durante un viaje de mochilero en solitario en los montes Adirondack, en el norte del estado de Nueva York. Había caminado unos 16 kilómetros hasta un refugio remoto cerca de un pequeño estanque, planeando pasar un par de noches allí, disfrutando de los bosques y picos circundantes. El primer día transcurrió sin problemas y disfruté de una noche tranquila junto a la fogata, escuchando los llamados de los somorgujos a través del agua. Cuando me acomodé en mi saco de dormir esa noche, sentí una profunda sensación de satisfacción, rodeado por la quietud del bosque. En algún momento de la noche, me desperté abruptamente por el sonido de algo grande rompiendo la maleza cerca del refugio. Todavía medio dormido, pensé que debía ser un ciervo, tal vez incluso un oso, ya que ambos eran bastante comunes en la zona. Pero al escuchar más atentamente, me di cuenta de que el patrón de las pisadas no sonaba como el de una criatura de 4 patas, sonaba distintamente bípedo. Escuché los pasos acercarse, deteniéndose justo fuera del frente abierto de mi refugio. De repente, fui consciente de lo vulnerable que estaba, solo en la naturaleza, a kilómetros de la carretera más cercana y de la estación de guardabosques más próxima. Contuve la respiración, esperando que no me encontrara. Por un momento hubo silencio, pero luego se escuchó un gruñido bajo que me heló la sangre. Nunca había oído nada parecido. No era exactamente un oso, ni completamente humano, pero algo inquietantemente intermedio. Busqué a tientas mi linterna, sin estar seguro de si realmente quería ver lo que estaba acechando en la oscuridad. Justo cuando encendí la luz y dirigí el haz hacia la entrada del refugio, escuché a esa cosa salir corriendo, atravesando el bosque a una velocidad antinatural, rompiendo ramas y crujiendo hojas bajo sus pies. Pronto se desvaneció en la distancia. Me senté derecho, sin haber visto nunca a la criatura en sí. No dormí mucho el resto de la noche. Permanecí despierto hasta el amanecer, aferrándome a mi cuchillo como a un osito de peluche. La batería de mi linterna se agotó hace tiempo porque la mantuve encendida. Al levantarme y comenzar a empacar mis cosas, saltaba con cada pequeño sonido. Una vez que tuve todo empacado, me dirigí de regreso al inicio del sendero a paso casi de trote, mirando constantemente por encima del hombro. Tenía la sensación de que me seguían o vigilaban. Cuando llegué a la estación de guardabosques más cercana, informé lo que había escuchado al personal. Pregunté si había habido otros avistamientos inusuales en la zona. Para mi sorpresa, uno de los guardabosques con los que hablé no parecía muy sorprendido por mi historia. Incluso asintió, sacó una especie de libro de registros y me mostró algunas entradas que se remontaban a décadas atrás. Estas entradas describían encuentros con una criatura misteriosa que aparentemente rondaba en el hueco particular donde yo había estado. Había informes de aullidos inquietantes, olores nauseabundos, huellas sobredimensionadas y siempre esa misma sensación escalofriante de ser acechado por algo antinatural. Este guardabosques me advirtió que no hablara mucho sobre esto en el pueblo, ya que tendía a atraer a cazadores de monstruos y chiflados a la zona. Pero me confió que en sus 30 años en el trabajo había visto y oído lo suficiente como para convencerlo de que había algo muy real, posiblemente muy peligroso, rondando en los bosques profundos de los Adirondacks. Él personalmente lo apodó el Aullador, y su consejo solemne fue evitar su territorio, especialmente estando solo o de noche. Tomé su consejo muy en serio. Nunca he vuelto a esa área en particular del parque. Me gusta creer que soy una persona racional, pero sé lo que escuché esa noche y sé que no estoy solo. Hay algo ahí fuera en esos viejos bosques, y creo que es algo más que un oso. En cuanto a mí, aún hago mochilero y encuentro gran alegría y paz en la naturaleza, pero créeme, cuando estoy en medio de los árboles, esta experiencia siempre está presente en el fondo de mi mente. Esta experiencia me ocurrió en el verano de 2019 mientras hacía una caminata en el área de Lost Creek Wilderness,
cerca del Bosque Nacional Pike en Colorado. Un amigo y yo decidimos salir de la ciudad para una excursión de un día. Llegamos al área de estacionamiento por la tarde y esperábamos que la caminata durara unas 2 horas en total, ya que era principalmente cuesta arriba. Aproximadamente 20 minutos después de comenzar, notamos algunos árboles doblados en ángulos extraños. Se los señalé a mi amigo e hice una broma rápida sobre el pie grande. Cuando estábamos cerca de la cima del sendero, mi amigo, que no estaba en la mejor forma física, comenzó a sentirse fatigado. Decidimos tomar un descanso para beber agua antes de llegar al final. Los pájaros cantaban y todo parecía normal. El viento estaba calmado. Después de unos 10 minutos, yo ya estaba impaciente, pero ella aún no se había recuperado. Me dijo que siguiera adelante y terminara la caminata sin ella, prometiéndome que esperaría en el mismo lugar del sendero hasta que yo regresara. Después de todo, era la parte cuesta arriba la que la estaba agotando. Me aseguró que estaría bien caminando de regreso cuesta abajo. Según mi GPS, el final del sendero estaba cerca, aproximadamente a 5 o 10 minutos, unos 400 a 800 metros. Le dije que daría un paseo rápido hasta el mirador, tomaría algunas fotos del paisaje y volvería rápidamente para encontrarla y bajar juntos la montaña. Aproximadamente 5 minutos después, caminando solo, estaba cerca del mirador. Al lado del sendero, noté unas formaciones rocosas interesantes y me detuve a tomar un par de fotos. Pero entonces noté lo silencioso que se había vuelto el bosque. Empecé a sentir que alguien me estaba observando. Las formaciones rocosas que me parecieron tan interesantes hace un minuto ahora eran posibles escondites para algo. Tomé mis fotos un poco más rápido, pero me acobardé y no terminé la corta caminata hasta el mirador. Me di la vuelta y comencé a regresar por el sendero hacia donde mi amiga me estaba esperando, pero ese extraño silencio me seguía. Seguí mirando alrededor buscando el origen de mi inquietud, pero no vi nada fuera de lo común. Unos minutos después, escuché a mi amiga a lo lejos gritando mi nombre, así que me apresuré a encontrarme con ella. Al acercarme, pude notar que algo andaba mal. Su rostro estaba muy pálido y su voz temblorosa. Cuando llegué a ella, me explicó que el bosque se había vuelto silencioso solo unos minutos después de que yo me fui y comenzó a haber movimiento en los árboles, un poco alejados del sendero. También había un ruido extraño, un clic proveniente de donde los árboles empezaron a moverse, un ruido fuerte similar al sonido de alguien chasqueando la lengua. Dijo que el movimiento estaba a una altura mayor que la de una persona normal y obviamente hecho por algo pesado, pero no pudo ver bien lo que era. No había señales de nada extraño en ese momento, pero el bosque seguía inquietantemente silencioso y la sensación de ser observados seguía presente. Bajamos rápidamente el sendero hacia mi coche, ignorando la necesidad de tomar más descansos. Cuando el estacionamiento estaba a unos 5 minutos de distancia, unos 400 metros, los pájaros comenzaron a cantar de nuevo y los ruidos normales del bosque regresaron. Cuando mi amiga describió el sonido de clic, me recordó una historia que había oído sobre un críptido que hace clics. No sé si has oído hablar de él, pero es una criatura que supuestamente puede camuflarse y hace clics como el monstruo de la película Depredador. ¿Alguna vez has tenido o escuchado una experiencia similar a esta, específicamente en los bosques de Colorado? Me gustaría conocer tus pensamientos sobre lo que podríamos haber encontrado ese día. Hace 10 años, cuando estaba en el último año de secundaria, crecí en una parte rural de Carolina del Sur. Mis amigos y yo solíamos ir de camping casi todos los fines de semana cuando el clima era bueno, e incluso a veces cuando no lo era. Amábamos el aire libre, y nunca necesitábamos una excusa para adentrarnos en el bosque y pasar tiempo en la naturaleza. Esta historia sucedió durante uno de nuestros viajes de camping. Nunca me consideré una persona sensible ni nada por el estilo. Nunca vi cosas paranormales que pudiera recordar mientras crecía.
Ni siquiera fue hasta que fui adulto, mucho después de los eventos de esta historia, que mi abuela me dijo que solía ver fantasmas cuando era pequeño, lo que sea que eso signifique. Pero de nuevo, personalmente no recuerdo estas cosas. Sin embargo, siempre he tenido sensaciones extrañas sobre ciertos lugares. Por ejemplo, podía entrar en una casa y saber de inmediato que no me gustaba la energía o la sensación que emanaba. Alternativamente, podía entrar en un lugar y sentir calidez y paz, pero nunca nada visual, y nunca lo atribuía a fantasmas o algo por el estilo. De todos modos, en nuestro viaje de camping, íbamos a pasar una noche en la propiedad de casa de la familia de uno de mis amigos, que estaba ubicada dentro de un bosque nacional que permanecerá sin nombre por el anonimato. Nunca había estado allí, al igual que ninguno de mis otros amigos que iban en este viaje. Éramos 5 en total, y cada uno condujo su propio vehículo hasta el lugar. Llegamos allí, conducimos por algunos caminos de tierra largos que básicamente eran solo senderos glorificados, hasta llegar a un pequeño claro donde planeábamos acampar. Pasamos un tiempo montando lonas con nuestras sillas debajo, y colgué mi hamaca donde planeaba pasar la noche, entre el roll bar de mi jeep y un árbol. Después de que nuestro campamento estuvo todo listo, pasamos algún tiempo caminando por los senderos, explorando el bosque y realmente disfrutando del tiempo con la naturaleza. Todos lo estábamos pasando bien, incluso mi amigo Carlos, que a pesar de ser una de las personas más amantes de la naturaleza que he conocido en mi vida, siempre tenía que ser arrastrado pataleando y gritando a los viajes de camping. Carlos es una de las 2 personas de la secundaria con las que todavía hablo hasta el día de hoy, uno de mis mejores amigos y, más importante aún para esta historia, estaba decidido a que lo paranormal no existía. Todos regresamos al campamento cuando el sol comenzó a ponerse y comencé a juntar materiales para un fuego, preparándome para la noche. Mi amigo Miguel, cuya familia era dueña de la tierra, nos propuso la idea de jugar a la búsqueda del hombre una vez que oscureciera por completo. Todos estábamos de acuerdo con la idea. ¿Quién no ama rastrear a sus amigos en el bosque en medio de la noche? Entonces, una vez que oscureció, Carlos, nuestro otro amigo Raúl y yo nos adentramos en el bosque para escondernos, mientras que Miguel y nuestro amigo Cristian se quedaron atrás y esperaron a buscarnos. Corrimos por un sendero y luego doblamos en otro, encontrando una pendiente agradable para escondernos. Esperamos allí durante unos 45 minutos, o así, por supuesto. Empezamos a aburrirnos y dimos un par de gritos a los otros 2 en la zona general en la que estábamos. Empezaron a acercarse cada vez más, y finalmente, un haz de luz de su linterna nos encontró. Los 3 nos separamos en diferentes direcciones. Retrocedí por uno de los senderos por el que habíamos venido originalmente, iluminado solo por la luz de la luna, hasta que llegué al cruce de caminos, donde ese sendero cruzaba el sendero que llevaba al campamento. Encontré un trozo especialmente espeso de arbustos y hierba alta, y decidí que eso estaría bien para esconderme. También me permitiría vigilar el sendero para ver si alguien pasaba. Estuve tumbado allí en la hierba y los arbustos durante quizás 5 minutos, cuando los vellos de mi nuca se erizaron. No podía entender qué lo causaba, pero luego noté que el bosque se había quedado completamente en silencio. Todos los insectos, ranas y pájaros simplemente se callaron. Lo único que podía escuchar era mi propio latido y mi respiración, y algo dentro de mí, algo que me decía: tienes que irte, ve a buscar a tus amigos. Así que me dije a mí mismo, al diablo con el juego, y simplemente salí corriendo de regreso al sendero donde estaban mis amigos. Sentí un gran alivio al estar de nuevo con ellos. Encontré a los 4 de vuelta en el sendero juntos. Yo fui el último en ser encontrado, pero no me importó. Casi instantáneamente, esa sensación desapareció y me sentí mejor. Me lo tomé como si me hubiera asustado a mí mismo. No mencioné nada al respecto a ninguno de ellos. Así que volvimos hacia el campamento. Tomamos un camino más largo para llegar allí, simplemente disfrutando del buen clima y escuchando los sonidos de la naturaleza
que en algún momento volvieron a su programación habitual. Regresamos al cruce de caminos donde había estado tumbado en la hierba antes. Miguel, Cristian y Raúl caminaban uno al lado del otro, justo delante de nosotros. Justo detrás de ellos, Carlos y yo caminábamos uno al lado del otro. Al cruzar la intersección de senderos, estaba a la derecha de Carlos, mirándolo mientras hablábamos. Mientras cruzábamos la intersección, Carlos casualmente iluminó con su linterna el sendero que cruzaba hacia la izquierda. Allí, atrapada justo en el haz de luz, estaba la silueta perfecta de una persona, a medio paso hacia el sendero desde el bosque. La silueta de la persona no tenía definición, excepto un contorno, y estaba completamente gris. Tenía una pierna y la mayor parte de su torso, así como toda su cabeza, en el sendero, con solo su otra pierna y pie detrás, aún en el bosque. Carlos y yo dimos quizás otro paso y medio, como si estuviéramos en piloto automático, hasta que dije, ¿qué fue eso? Carlos se unió. También lo viste, ¿verdad? Ambos dimos un paso atrás, y él volvió a iluminar con su linterna hacia el sendero, pero ahora no había nada. Rápidamente le contamos a los otros chicos, quienes afirmaron que solo estábamos viendo cosas o pensaban que estábamos bromeando. Carlos había tenido una vista aún mejor que yo, y confirmó lo que vi, que era la forma perfecta de una persona, completamente gris en color, y absolutamente no podía ser confundido con nada más. Finalmente, de regreso en el campamento, y a pesar de que los otros tres desestimaron lo que vimos, todos durmieron en sus autos esa noche. Todos menos yo, cuyo jeep era pequeño y completamente abierto. Así que allí estaba yo, acostado en mi hamaca en medio del bosque después de haber visto a un posible fantasma. Estaba solo y expuesto. Miré hacia las estrellas, esperando que al cerrar los ojos y volver a abrirlos, no viera a alguien parado justo sobre mí. Afortunadamente, no lo hice, y al día siguiente empacamos todo y nos fuimos. Nunca volvimos a acampar allí, pero no necesariamente por lo que Carlos y yo vimos. Al hablar con Carlos al respecto más tarde, ambos encontramos interesante que al ver la silueta, ninguno de los dos se sintió asustado o intimidado, lo cual encontré especialmente interesante considerando la sensación de miedo que había experimentado en ese mismo lugar solo media hora antes. No he vuelto a ver nada desde entonces, pero ocasionalmente entro en lugares que me dan malas vibraciones. He escuchado un par de cosas aquí y allá, pero este evento sigue siendo la única vez que he visto algo paranormal. Carlos retiró todo lo que alguna vez dijo sobre lo paranormal y los fantasmas, y ahora es un firme creyente. Supongo que a veces, ver es creer. Yo era una joven madre a punto de cumplir 19 años, con 2 hijas pequeñas a las que cariñosamente llamaba Everly y Gillian. Vivíamos en una casa prefabricada en el campo, rodeada de bosques y una variedad de animales: 2 perros, un dragón barbudo, 2 cucarachas malgaches, un periquito y 5 serpientes. La gente solía mirarme de manera extraña por las serpientes, pero a mis hijas les encantaban los animales tanto como a mí a su edad. Nuestra vida era relativamente tranquila, aunque de vez en cuando experimentábamos algunas cosas inexplicables. Una cálida noche de septiembre del año pasado, mis hijas dormían profundamente en sus camas mientras yo lavaba los platos después de la cena. Eran alrededor de las 10, y mi teléfono celular estaba en la isla de la cocina detrás de mí, cargando y reproduciendo música. De repente, mi concierto en solitario fue interrumpido por el sonido del teléfono al caer al suelo, aún conectado a su cable. Di un giro sorprendida, preguntándome cómo había caído desde una encimera plana sin que nadie lo tocara. Al agacharme para recogerlo, sentí una ráfaga de aire frío en la cara y noté el extraño lazo en el que estaba el cable, que no se había desenrollado a pesar de la caída. No tenía ningún sentido. La tensión de la caída debería haber deshecho el lazo, pero permaneció intacto. Recogí mi teléfono y me estiré para desenredarlo, sintiendo un escalofrío por la espalda al hacerlo.
Dejando mi teléfono de nuevo en la isla, reanudé nerviosamente mis quehaceres. Esa fue la primera vez que encontré lo que llegué a llamar Linda. Este extraño fenómeno se repitió varias veces. Mi teléfono cayendo inexplicablemente, el cable permaneciendo en ese lazo antinatural. Después de algunas instancias, comencé a asociar la presencia con la figura de una mujer que a veces vislumbraba de reojo. Una mujer con un vestido rojo y cabello largo. Everly y Gillian también la veían, siempre cerca de mi mesita de noche donde cargaba mi teléfono. Ellas preguntaban: «Mami, ¿quién es esa chica?». Suponíamos que era un fantasma, pero nunca actuaba maliciosamente. Parecía estar obsesionada con el enredo del cable, casi fascinada por él. Aunque Linda nunca hizo nada aterrador, sus apariciones iban acompañadas de una brisa fría y, ocasionalmente, de un dulce aroma floral. Mis hijas se acostumbraron a su presencia, incluso la saludaban por las mañanas. Nuestras mascotas no le prestaban atención, lo que me tranquilizaba y me hacía pensar que no tenía intenciones malignas. Everly incluso empezó a fingir que Linda era su hermana mayor y Gillian simplemente se reía cada vez que la veía. A pesar de no ser particularmente aterradoras, nuestras experiencias con Linda eran fascinantes. A mis hijas les encantaba compartir la historia, siempre ansiosas de que se la contara a los demás. Con el tiempo, llegué a apreciar la presencia de Linda. Parecía ser una guardiana amigable, coexistiendo pacíficamente con nosotros en nuestro hogar. Nos sacaba sonrisas y, de alguna manera, se convirtió en parte de nuestra familia. Cuando estaba en 7º grado, mis compañeros scouts y yo fuimos al Parque Estatal Letchworth para una pequeña escapada de senderismo y camping con amigos y familiares. Cuando llegamos, monté mi tienda en una pequeña pendiente, alejada de la línea de árboles y lejos de otras personas. Sin embargo, mi hermano decidió montar su tienda justo al lado de la mía, y sus amigos pusieron las suyas delante de la suya. Aún así, yo estaba más alejado. El día fue genial. Hicimos senderismo, comimos helado por la mañana y jugamos juegos por la tarde. Los juegos nos llevaban profundamente al bosque, donde nadie podía vernos hasta que estuvieran justo a nuestro lado. Durante una partida de Manhunt, el tema de los Wendigos y los Skinwalkers surgió en la conversación. Uno de los chicos gritó «Wendigo» muchas veces durante la noche, antes de preguntarme si realmente existían. Sacudí la cabeza con decepción antes de retirarme a dormir. Pero esa noche resultaría ser espeluznante. Como tengo un poco de insomnio, no puedo dormir bien en el bosque. Además, mi tienda tenía 2 puertas, una que daba al bosque y otra que daba a un fuego moribundo que pronto dejaría un campo vacío. Me desperté a las 3 a.m., necesitando ir al baño. Después de postergarlo un poco, finalmente me levanté de la cama. Cuando regresé y me acosté de lado, mirando hacia el bosque, vi esta luz realmente brillante. Ya no podía dormir, especialmente con los sonidos de los animales allá afuera. Todo lo que pude hacer fue mirar esa misteriosa luz inexplicable en el campo. Pero en algún momento me quedé dormido. Horas más tarde, me desperté y salí de la tienda. Miré hacia donde había estado la luz y solo vi un campo vacío. Lo peor fue cuando envié a mi hermano, que medía alrededor de 1,5 metros en ese momento, exactamente hacia donde estaba la luz. Lo que sea que fuera, tendría entre 2,5 y 3 metros de altura. El resto de esa noche dormí con mi hermano y sus amigos, esperando que la luz no regresara. Afortunadamente, no pasó nada más. Recuerdo que aquella noche fue una de las más aterradoras de mi vida. Estaba profundamente dormido cuando mi teléfono sonó, sacándome de un sueño reparador. Me quejé, estirándome, y cogí el teléfono de la mesita de noche. Con los ojos entrecerrados por la luz brillante de la pantalla,
Leí el nombre Donnie. Era como llamaba a mi amigo, con quien había sido amigo desde la secundaria. Me froté los ojos y, a regañadientes, contesté: «¿Qué pasa, hombre?». Él estaba sin aliento, hablando sin sentido alguno. «Ven a buscarme. Me está siguiendo. Puedo verlo. Necesito ayuda, tío, por favor. Ven aquí». Sentí que debía de estar bajo la influencia de algo, y dejé escapar un suspiro. «Tranquilo. ¿En qué andas metido ahora? ¿Dónde estás?». Intentaba entender la situación en mi cabeza. Debió de haber tomado algo y necesitaba un paseo, pero ¿seguido por qué? ¿Había vuelto a meterse en problemas con algún traficante? «No, no estoy drogado otra vez, tío. Estoy a unas pocas millas de...». Se interrumpió por un momento, y un grito atravesó mi teléfono. Ese grito no era de mi amigo. Sonaba como el de una joven. «Déjala ir», lo escuché gritar. Dejé caer el teléfono, lo agarré lo más rápido que pude y me puse los zapatos. Todavía llevaba puesto mi uniforme de trabajo, ya que había estado trabajando tantas horas que me había quedado dormido con él. Agarré las llaves y salí corriendo por la puerta principal. Mi amigo estaba en silencio. «Tío», grité, «respóndeme. Necesito saber dónde ir a buscarte». «Me la llevó», dijo con la voz entrecortada. «Creo que la mató». Y entonces siguió repitiendo eso. «¿Dónde estás?», pregunté de nuevo, empezando a entrar en pánico. ¿Había matado a alguien? ¿Eso fue lo que dijo? ¿Qué estaba pasando? Finalmente llegué al cobertizo cerca del bosque. Realmente había presionado el acelerador para llegar hasta allí. Afortunadamente, no había visto a ningún policía, o quizás desafortunadamente. Salté del coche llamando a mi amigo por 100ª vez desde que se cortó la llamada. También me aseguré de coger mi pistola del compartimento de guantes, aunque dudaba que fuera a matar a un oso, pero algo era mejor que nada. Aún así, no hubo respuesta. Dios, estaba oscuro. Odiaba el bosque. Nunca había creído en desafiar al destino, y entrar en el bosque por la noche no era una buena idea. Iba a gritar el nombre de Donnie, pero un presentimiento en el estómago me hizo dudar. Respiré hondo, luchando contra mis instintos, y empecé a dirigirme hacia donde mi amigo dijo que estaría. Me había dado una idea decente, pero el bosque era inmenso. Podría haberse desorientado en cualquier momento, especialmente en esta oscuridad. Mi única esperanza para encontrarlo era su gorra. Siempre llevaba una gorra de camionero con un borde fosforescente y un trébol que brillaba en la oscuridad. Escaneé los árboles buscándola, pero, por supuesto, no encontré nada. ¿Cómo iba a encontrarlo? De repente, escuché un crujido de ramas y todo mi cuerpo se puso en alerta. No estaba lejos, pero podría ser cualquier cosa. Una ardilla podría haber hecho ese sonido, pero algo me dijo que corriera. Sabía que era lo último que debía hacer. Nunca corras de un depredador. Empecé a caminar lentamente en la dirección de donde venía, sintiendo los árboles que había marcado mientras pasaba. Recordé la piedra que había apretado con fuerza en mi mano. La lancé tan fuerte como pude en la dirección de la que venía. Todavía tenía el teléfono de mi amigo. La pantalla estaba oscura, pero todavía tenía un 20% de batería. Podría usarlo. Subí el volumen y lo lancé tan fuerte como pude hacia un grupo de pinos, apuntando alto. Esperaba que aterrizara en algunas ramas hacia la parte superior de los árboles. No lo escuché caer al suelo, así que eso era una buena indicación, aunque mi corazón latía tan fuerte que podría haberlo perdido. Aceleré el paso, corriendo ligeramente, y llamé repetidamente al teléfono de mi amigo, esperando distraer a lo que fuera que estuviera siguiéndolo. Pronto vi la apertura del bosque y aceleré hacia mi coche. Finalmente llegué y me lancé dentro, pero no había rastro de Donnie. Volví a llamar a su teléfono una y otra vez, por si acaso todavía estaba tratando de salir. Fue entonces cuando vi un resplandor verde en el cobertizo. Parpadeé unas cuantas veces
y lo vi de nuevo. ¿Estaba él dentro? Miré a mi alrededor y encendí el coche. Empecé a retroceder, acercándome lo más posible al viejo cobertizo roto. Entonces él salió corriendo del cobertizo, saltando al asiento del pasajero. Parecía horrible, como si hubiera estado de juerga durante una semana. ¿Qué está pasando?, pregunté. Fui allí a buscarte, no vi nada. Le dije, con más irritación en mi voz de lo que pretendía. Sus ojos estaban desorbitados. Si no lo viste, no me creerás, dijo, con lágrimas en los ojos. Nunca he visto nada igual. Se la llevó, tío. No sabía qué decir ante eso. Estaba tan alterado, pero ¿podría haber sido todo una ilusión? Sé lo que estás pensando, y no estoy drogado. He estado limpio. Solo fui al trap porque Liz estaba allí. Solo quería sacarla de allí. No sabía qué pensar. Luego noté que mi teléfono todavía estaba en una llamada. La última llamada que hice fue a su teléfono. ¿Cómo podía ser posible? Date prisa, necesito que vengas a buscarme. Me está siguiendo, decía la voz de Donnie en el teléfono. Pero Donnie y yo nos miramos el uno al otro. Mi corazón latía con fuerza. Una sensación de frío me invadía el estómago. Estaba seguro de que era la voz de Donnie al otro lado del teléfono, aunque no podía ser, porque él estaba justo aquí. Entonces, un golpe golpeó el parabrisas. No nos habíamos movido hasta entonces. Me quedé paralizado. Ambos miramos hacia arriba al mismo tiempo, y lo vimos. Solo vi algunas partes de él, pero lo que vi fueron las manos de esa cosa, enormes, humanoides, pero con garras. La piel era tan pálida que apenas se podía ver. No era cegadora ni perturbadora. Te hacía querer apartar la mirada. Eso es lo que quiero decir. Había un fluido carmesí oscuro salpicado por todas partes. Sus ojos eran oscuros, huecos, pero una luz ámbar brillaba en alguna parte detrás. Te hacían querer seguir mirándolos, pero cuanto más lo hacías, más vacío te sentías. Todas mis emociones empezaron a desaparecer mientras lo miraba. Donnie me golpeó en el pecho, sacándome de mi ensimismamiento. No mires, conduce, me ordenó. Puse el coche en marcha y giré bruscamente a la izquierda hacia mi casa. Sentí algo golpear el parachoques trasero. Creo que nos persiguió un poco, pero me negué a mirar atrás. Donnie mantuvo la cabeza hacia adelante también. Finalmente llegamos a mi casa. Entramos corriendo y cerramos la puerta detrás de nosotros. Nada más ocurrió. Informamos de la desaparición de nuestro amigo en el bosque. La policía nos interrogó a ambos y en un momento intentaron detenernos por asesinato, pero su cuerpo nunca fue encontrado y no se presentaron cargos oficiales. Sabemos lo que pasó, pero ¿quién nos creería? Apenas puedo creerlo yo mismo. Liz está muerta. Donnie y yo ya no hablamos mucho y eso es todo. Fue el verano de 2020 cuando me aceptaron como pasante en una instalación de investigación en medio de la nada en Estados Unidos. Siendo del Caribe, estaría lejos de casa durante 2 meses, trabajando en turnos nocturnos en un proyecto que requería carreras nocturnas al laboratorio. Emocionalmente, estaba entre tristeza y emoción. El sueldo era bueno, así que estaba listo para la aventura. La instalación formaba parte de una granja. La arquitectura era la misma desde el siglo XIX. Investigué un poco antes y descubrí que la propiedad había sido manejada por una familia adinerada que tenía muchas hectáreas de cultivos diversos. Tristemente, todos esos cultivos eran manejados por esclavos que también vivían en la propiedad en un edificio llamado Los Cuarteles de Esclavos. Después de investigar, estaba ansioso por ver el lugar, para saber cómo se veía realmente y cómo operaba la instalación. Y entonces llegó el día. Quedé asombrado por lo hermoso que era. El lugar era sereno, con estanques por todas partes, bosques alrededor, plantas en flor en cada rincón y mariposas, por supuesto. Cualquier dirección que miraras parecía una postal.
Era impresionante. El personal nos mostró dónde dormirían los estudiantes, y para mi sorpresa, resultó que serían los antiguos cuarteles de esclavos. Realmente no sabía cómo sentirme al respecto. Siendo fanático de lo paranormal, se sentía como si fuéramos un equipo de investigación, alojándonos en el lugar más temible de toda la propiedad. El edificio tenía un pasillo de habitaciones en el segundo piso, y la mía estaba justo arriba de las escaleras. La inquietud y la tristeza allí, junto con los crujidos ruidosos de nuestros propios pasos en el piso de madera y el insoportable sonido de la puerta de pantalla y la puerta de madera, creaban una atmósfera tensa y caótica. Recuerdo que durante mi tiempo allí pasaba el menor tiempo posible en mi habitación. Realmente intentaba usarla solo para dormir. Por suerte, estaba emparejado con una compañera de habitación tan dulce y genial que llamaremos Lily. Lily y yo éramos muy similares en términos de cómo vivíamos, así que fue fácil llevarnos bien. Pasaron las semanas y hice amistad con un miembro del personal que también estaba haciendo investigación. Vivía en la propiedad, pero en una casa un poco más alejada de nosotros. Estábamos pasando el rato en la biblioteca privada de la propiedad una noche cuando lo entendí de repente. Le pregunté, «Oye, ¿sabes algo raro sobre esta propiedad? Soy un poco fanático de las cosas espeluznantes, y donde dormimos a veces se siente extraño, además de la historia. No sé». Nunca olvidaré la mirada en sus ojos, como si estuviera sorprendido y un poco inquieto de que hubiera notado algo. Luego preguntó, «¿Has visto u oído algo?». Ya estaba sorprendido por su reacción, así que negué con la cabeza. Luego respondió, «Bueno, hay varias historias sobre este lugar que lamentablemente descubrí porque era tan curioso como tú ahora. Y digo lamentablemente porque ahora tengo miedo de estar solo aquí. Cada rincón de este lugar me pone los pelos de punta». Después de eso, comenzó a contarme una por una todo lo que sabía sobre el lugar. Primero estaban muchos encuentros archivados donde testigos dejaron una declaración escrita de lo que vieron. Diferentes personas en muchas ocasiones diferentes vieron a una mujer vestida con un vestido victoriano negro. La mujer tenía un velo oscuro transparente que cubría su rostro como si fuera una viuda. Los testigos dijeron que la veían literalmente levitar por el pasillo principal de la propiedad o cerca del estanque principal. Algunos relatos hablaban de un niño con ella. Su rostro no tenía rasgos, pero se podían ver sus manos, y eran pálidas y translúcidas. La segunda historia era sobre una pasante que una noche, mientras todos los pasantes estaban fuera, se quedó sola en la propiedad. Decidió explorar el pasillo y se encontró en un ático. Un rato después, todos volvieron de la salida y encontraron a la pasante casi paralizada en su cama. No podía hablar y se estaba poniendo muy enferma muy rápido. Finalmente dijo, «Estaba en el ático y lo vi. Simplemente me miraba y luego todo en la habitación comenzó a moverse». Después de todo eso, estaba tan asustado y, para ser honesto, mi primera reacción fue reír. Tal vez fue grosero, pero estaba tan asustado que necesitaba liberar algo de tensión. Luego me miró y me dijo, «Puedes reír todo lo que quieras, pero hay pruebas». Mientras decía eso, levantó la mano y señaló algo. Era una caja negra en un estante superior. Definitivamente necesitabas una escalera para alcanzarla. La sonrisa que tenía de reírse desapareció de mi rostro. Mi miedo era oficial. Cambió de tema después de eso y luego me pidió que no contara nada a nadie sobre eso porque le dijeron que no difundiera información que pudiera asustar a la gente y alejarla de la propiedad. Prometí que me mantendría callado, sabiendo que estaba rompiendo esa promesa al día siguiente porque se lo conté a Lily al día siguiente y necesitaba ver qué había en esa caja. Así que le dije a algunas otras personas al respecto, y para mi suerte, estaban dispuestas al desafío. Una noche agarramos una escalera y logramos sacar la caja. La abrimos, y de inmediato lamentamos la decisión. Todos los relatos escritos que me contó eran muy reales y estaban allí, bien conservados en fundas de plástico. El relato de la pasante,
Todo lo que puedo decir es que era cierto y había incluso fotos para probarlo. Y había más historias. Después de eso, la situación se volvió aún más intensa. Durante las primeras 3 semanas, cada noche se sentía más cargada de tensión. Intentábamos olvidar lo sucedido, pero era inevitable. Sin embargo, con el tiempo, logramos distraernos y disfrutar de la compañía de nuestros compañeros. Un día, nos enteramos de que el director de la instalación planeaba organizar una fiesta para todos en su casa. Estábamos emocionados, pero también tristes sabiendo que pronto nos separaríamos. Cuando vi la fecha de la fiesta, me di cuenta de que era mi última noche de trabajo, así que lamentablemente no podría asistir. La fiesta llegó y todos se estaban preparando. Recorrí el lugar buscando si alguno de mis amigos se quedaría atrás, pero para mi sorpresa, todos iban a la fiesta. Me di cuenta de que sería el único en la propiedad, pero extrañamente, no me afectó demasiado. Siendo olvidadizo como soy, me sentí bastante tranquilo con la idea. Las horas pasaron y pronto llegó la medianoche. Todavía estaba despierto debido al trabajo, así que decidí leer un artículo que necesitaba terminar. Estaba en mi habitación con la puerta de pantalla cerrada y la puerta de madera abierta. La noche era tranquila y serena, y la brisa ligera que entraba por la puerta de pantalla hacía que la habitación fuera cómoda. Decidí quedarme allí y leer mi artículo. Pasó aproximadamente media hora cuando de repente empecé a escuchar pasos pesados subiendo las escaleras. Sabía que algunos de los estudiantes siempre usaban botas pesadas, así que supuse que era uno de ellos. Sin prestar mucha atención, seguí leyendo, a punto de terminar mi artículo. Los pasos llegaron al final de las escaleras y se detuvieron por un momento. Aún concentrado en mi lectura, apenas noté cuando la puerta de pantalla de mi habitación se abrió de par en par. Tenía un pequeño seguro, así que tuvieron que desbloquearlo para entrar. Con mi espalda aún hacia la puerta, asumí que era Lily regresando de la fiesta. Entonces, 4 pasos pesados llegaron hasta mi litera. Finalmente me di la vuelta y dije, «Entonces, Lily, ¿cómo estuvo la fiesta?» No hubo respuesta. Sentí que mi presencia en la litera me acercaba a la persona que estaba frente a mí, pero no había nadie allí. Me quedé congelado, con el corazón latiendo con fuerza. Inhalé profundamente mientras observaba cómo la puerta se cerraba lentamente. Cuando sentí que la presencia se había ido, salté de la litera y cerré ambas puertas. Encendí todas las luces posibles. Temblaba terriblemente en ese momento. No podía creer lo que acababa de pasar y realmente pensé que me había quedado dormido y todo era un sueño vívido. Tristemente, no fue así. Estaba completamente despierto, completamente consciente y ahora más que nunca. Intenté volver a mi lectura, pero ya no podía concentrarme. Un rato después, todos regresaron de la fiesta. Escuché risas y olí el alcohol desde lejos. No quería arruinar su noche, así que decidí fingir que estaba dormido. Mi alarma sonó a las 3 a.m. para ir a trabajar y la apagué. Decidí inventar una excusa al día siguiente para decirle a mi jefe que podía moverme de mi cama. Todavía temblaba en algunas partes de mi cuerpo. Todos estos relatos, todos los encuentros, las pruebas de la caja en la biblioteca, lo que le pasó a la pasante que se quedó atrás, todo inundó mis pensamientos. Días después, me encontré con mi amigo, el miembro del personal que me había contado todo, y le conté lo sucedido. Pero tan pronto como le dije que escuché y vi algo, dijo, «No quiero saber. Este lugar ya es lo suficientemente aterrador para mí». El programa llegó a su fin y pronto estaba de regreso en casa. Cuando le conté a mi familia lo que sucedió, afortunadamente, fueron muy comprensivos. Ellos mismos habían tenido experiencias sobrenaturales antes, así que entendieron completamente y trataron de reconfortarme. Hasta el día de hoy me pregunto quién entró en mi habitación y por qué. Tal vez se acercaron a mi cama para decirme algo que mis oídos simplemente no podían escuchar.
pero me pregunto qué era. Tal vez pedían ayuda, pero nunca lo sabré y eso me perseguirá hasta mis últimos días. En julio de 2018, vivía en la granja de mis padres en el campo de Kentucky rural. Siendo un estudiante de último año de secundaria, estaba contento de tener el respiro del verano que proporcionaba distracciones muy necesarias de mis arduos estudios. Nuestra granja era pequeña, aproximadamente unas 20 acres de tierra cargada de cultivos. Cultivábamos maíz, judías verdes, varios tipos de pimientos dulces e incluso sandías de vez en cuando. A mi mamá le encantaba sentarse junto a algunos parterres de tulipanes, petunias y uno que otro orquídea. Yo ayudaba moviendo grandes bolsas de semillas de un lugar a otro en la pala frontal de mi tractor. Mi papá me enseñó desde temprano cómo conducir, cortar y transportar cosas en mi tractor, así que para cuando ocurrió este encuentro, podía maniobrar la cosa con facilidad, lo cual solo viene con la experiencia. Otro dato importante relacionado con el encuentro es que teníamos una colina grande que descansaba perpendicularmente a nuestra casa de campo. La colina era hermosa y salvaje, rebosante de muchas especies de insectos, mamíferos y otras criaturas. El día en cuestión tenía que hacer mi tarea menos favorita antes de hacer cosas en el tractor: limpiar el gallinero. Era una experiencia desagradable y odiaba el olor a virutas de pino mohoso, pero lo hice. Ahora era hora de la diversión, o más bien, de las tareas que podía realizar en el tractor. Fui al cobertizo donde guardábamos el equipo y allí estaba nuestra magnífica cubota roja. Era pequeña para ser un tractor, pero era del tamaño perfecto para lo que necesitábamos en la granja. Verifiqué el nivel de combustible, llené el tanque y me subí al asiento. Arrancó de inmediato, rugiendo con vida, y me puse manos a la obra. Lo primero que tenía que hacer era mover 5 bolsas de alimento para pollos de la camioneta de mi papá a un área de almacenamiento para suministros de pollos. Terminé rápidamente y miré mi lista para la siguiente tarea: cortar la hierba de la colina que mencioné antes. Tenía que cortarse para que algunas personas pudieran venir a nuestra propiedad a convertir los montones de hierba cortada en pacas de heno utilizables. Bajé la extensión del cortacésped a un nivel adecuado y me puse manos a la obra. Unos 20 minutos después, había cortado varias franjas de ida y vuelta a lo largo de la colina. Estaba sudando bastante. Continué cortando una nueva franja desde la larga hilera de árboles. De repente, este borrón de piel gris oscuro surgió de los árboles, pareciendo deslizarse por el campo hacia los árboles en el lado opuesto de la colina. No creo que lo hubiera visto si no hubiera hecho tal alboroto al salir inicialmente del bosque. Supuse que era un coyote o algo así. Detuve mi tractor. Agarré mi teléfono y le envié un mensaje a mi papá, quien estaba al otro lado de la granja cortando algunos árboles muertos que habían caído de una tormenta reciente. Vi un coyote o algo así en la colina, escribí. Nos tomábamos en serio la presencia de coyotes, ya que nuestras gallinas a menudo deambulaban libremente en un área grande y podrían ser fácilmente dañadas o asesinadas por un depredador. Con eso en mente, reanudé mi trabajo de cortar la hierba y eventualmente olvidé por completo todo el asunto. Mientras cortaba a través de un parche particularmente espeso de hierba, la criatura peluda de antes salió corriendo del bosque a mi derecha esta vez. Evitó deliberadamente las cuchillas del cortacésped mientras saltaba hacia la parte trasera de mi tractor y se quedaba quieta por un momento. Fue entonces cuando pude verla claramente. Se parecía vagamente a un coyote o un lobo, pero sus extremidades y patas eran muy extrañas. Las patas, de hecho, no eran patas en absoluto. Parecían manos cubiertas de pelo, manos de hombre. Sus brazos y piernas estaban demasiado definidos y musculosos para ser los de un canino ordinario. Incluso a la luz del día, sus ojos tenían un brillo inquietante. Había inteligencia detrás de ellos, como si la criatura estuviera calculando cada movimiento posible. Su rostro se asemejaba a un can,
pero la forma en que su piel colgaba y estaba desprendida en algunos lugares hacía que su rostro pareciera todo torcido y desviado. La criatura lucía completamente errónea, desde su cabeza hasta sus dedos malformados. Luego comenzó a intentar trepar hasta donde estaba yo, y después de su primer intento fallido, mi cerebro finalmente comenzó a funcionar de nuevo. Entré en modo de lucha o huida y elegí luchar. Giré el tractor de un lado a otro, finalmente lanzando a la criatura lejos. Luego aceleré y la golpeé en el costado con la parte delantera. Realmente pensé que eso la mataría, pero parecía simplemente molesta. Luego se dio media vuelta y se fue corriendo hacia el bosque. Después de esa experiencia, terminé un par de franjas más antes de dar por terminado el día. Estaba demasiado abrumado para operar el tractor de manera segura, así que hice lo inteligente y lo devolví al cobertizo. Pero cuando llegué, me encontré con una visión macabra. Todas nuestras gallinas habían sido evisceradas. Las vísceras estaban esparcidas por el gallinero, pero no parecía que nada hubiera sido comido. Era como si algo estuviera tratando de enviar un mensaje. No pude evitar pensar en esa criatura antes, así que tal vez estaba tratando de decirme que esto me sucedería si nos cruzábamos de nuevo. Nunca volvería a ver a esa criatura, pero sé que no fue la última vez que nos visitó. Una noche, mi papá y yo estábamos sentados en el porche delantero de nuestra casa, mirando hacia esa colina de la que mencionamos. Estábamos hablando de cosechas e insectos que comían los cultivos, cuando de repente, un chillido ensordecedor vino desde la dirección de la colina. Mi papá y yo nos levantamos de un salto de nuestras sillas. «¿Escuchaste eso, verdad?», preguntó mi papá en un tono de pánico. «Sí, lo escuché», respondí, confirmando sus temores. Mi papá es un tipo duro y me gusta pensar que yo también soy resistente. Ambos hemos pasado por mucho, pero ese sonido que escuchamos todavía me hace estremecer. No estoy seguro de si ese chillido vino de la criatura que encontré en la colina, pero algo me dice que fue el culpable. Manténganse seguros en el bosque.